Saludos, queridos hermanos, Shalom. Bienvenidos todos los presentes, así como los que nos están viendo o estarán viendo por YouTube y escuchando, ¿verdad? Muchos hermanos me escriben, amigos y hermanos, me escriben agradeciendo los mensajes que ponemos en YouTube y otras cosas, ¿verdad? Que a veces solicitan, hacen preguntas y demás. Y su primera conexión con nosotros es a través de de esas grabaciones, es acá en YouTube. Así que es un sistema muy útil para el ministerio de Todopoderoso Yahweh. Agradezco mucho a los hermanos que colaboran con este ministerio y por eso pues seguimos adelante con ánimo y con perseverancia todo el tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar hoy con el tema de hoy. Últimamente estoy tratando de presentar temas así como de ayuda individual, espiritual, no tanto individual, ¿verdad? Pero comunitaria más bien. Pero en términos de ética, moral y cosas así, no doctrinales, ¿verdad? Eh, pero ya en el futuro tengo proyectado presentar temas ya un poquito más avanzados, ¿no? Profundos, no que sean tan profundos, pero que son más avanzados, como por ejemplo explicar los versos en los que las versiones tradicionales cristianas tienen errores que han traducido mal. Eso es un tema, ya yo he hecho eso antes y hay videos aquí en YouTube con esos temas, pero siempre hay otros que se pueden hacer nuevos, de pasajes difíciles, por ejemplo. ¿Ok? Pues vamos a mostrar el documento en este momento y vamos a entrar en el tema de hoy. Ok, aquí tenemos el título. Para el estudio o la lección de hoy, cargando el imán humano, es una metáfora más bien, cargando el imán humano con poder de lo alto. La lectura bíblica se basa en Romanos 8, 1 al 14. La primera pregunta que tengo es, ¿existe un régimen de ley que gobierna la operación del Espíritu de Santidad, llamado o Espíritu Santo por otros, en nuestros cuerpos? Romanos 8, 2 dice, porque el régimen del espíritu de vida, dice el apóstol Shaul, Pablo, en el Mesías Yahushua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Fíjense que habla de dos regímenes. ¿Y qué es un régimen? Bueno, un régimen es un tipo o estilo o modo de gobierno, de dirigir, ¿verdad? A veces se habla en la política, se habla del régimen tal o el régimen tal, es un tipo de gobierno. Entonces, la pregunta es si hay un régimen de ley que gobierne la operación del Espíritu de Santidad en nuestros cuerpos. Y ahí Shaul habla de dos regímenes, porque el régimen del Espíritu de vida en el Mashiach, Yahushua, te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. ¿Ok? Esa relación del pecado y la muerte es un régimen en el sentido de que gobierna el ser humano. ¿Eh? El pecado es como que algo que nos gobierna, como seres humanos en general, ¿verdad? Fuera de si son religiosos o no, eso no hace diferencia. El régimen del pecado nos lleva a la muerte, ¿ok? O sea que a causa del pecado, en este mundo, es que existe la muerte en este mundo, mientras que en otros mundos no existe la muerte, como allá arriba en los cielos, como dice todo el mundo, el cielo, los cielos. Bueno, pues también según ahí ese régimen de la muerte, del pecado y la muerte que gobierna la humanidad, estamos hablando en sentido espiritual, ¿verdad? Mayormente, aunque la muerte es la muerte es algo más que espiritual, es una realidad humana y física. Pero también Shaul Pablo nos habla aquí del régimen del espíritu de vida, porque hay un régimen, hay un gobierno del espíritu de vida en el Mashiach Yahushua. Vamos a ver un poquito más adelante. Punto 2. ¿Qué hará esta ley del espíritu de vida por nosotros con respecto a la ley en general? Romanos 8.2 dice, porque el régimen del espíritu de vida, bueno, estamos repitiendo, en el Mashiach, Yahushua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Cuando se permite que esta ley del espíritu
divino opere en nosotros, por naturaleza, hermanos, daremos fruto del Espíritu. Y por lo tanto caminaremos en obediencia a los mandamientos del Eterno. En consecuencia, seremos libres de la condenación de esta ley que trae la muerte. Ahora vamos a explicar un poquito más sencillo. Lo que pasa es que el problema aquí es que las iglesias cristianas, no todas, pero la mayoría, se han dedicado a enseñarle al mundo que ya no hay que obedecer ninguna ley, las leyes de Todopoderoso, ¿eh? Porque las leyes del gobierno sí se cuidan de obedecerlas. Las leyes de tránsito sí se cuidan de obedecerlas. Pero cuando se habla de las leyes de Todopoderoso, como por ejemplo los 10 mandamientos y el resto de la Torá, entonces dice, ah, no, eso no hay que, eso era para los judíos, eso no hay que guardarlo. No me diga. Aquí el apóstol nos habla de un régimen del espíritu en el Mashiach. Un régimen es un gobierno, es algo que nos gobierna. Pero habla del espíritu porque es a través del espíritu de santidad, lo que todo el mundo llama el Espíritu Santo, que se nos capacita a nosotros para obedecer el régimen de la ley de la Torá, como se conoce comúnmente, ¿verdad? De la ley del Todopoderoso. Punto 3. Existe un lugar especial en el cuerpo de cada persona para que el Espíritu Santo, que es como todo el mundo lo conoce, more en nosotros. Ahí tenemos dos pasajes, 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19 y 20. Dice en 3:16, ¿no saben ustedes que son templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en ustedes? Wow, hermanos, ese es un mensaje tremendo. Somos templo. Templo es donde mora la divinidad. Y dice que el Espíritu de Elohim, del Todopoderoso, Elohim significa el Todopoderoso o el Poderoso, mora en nosotros. Y en 6:19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim, del Todopoderoso, y que ustedes no son suyos? Pues los han comprado por un precio. Eso fue en el Gólgota que se pagó ese precio por la muerte del Mesías. Por eso dice, glorifiquen a Elohim en su cuerpo. O sea que nuestra alabanza, glorificación y servicio a nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, no es nada más que de boca. No es nada más que decir aleluya, gloria, aleluya, y qué sé yo, y todo lo que se dice en la iglesia, ¿verdad? Y amén, y gloria al Todopoderoso. Eso está bien, pero eso no es lo único. Glorifiquen al Elohim en su cuerpo. ¿Cómo tratamos este cuerpo? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Qué bebemos? ¿Qué comemos? Aquellos a quienes no les importa nada de eso, pues comen todo lo que aparezca, cuánta porquería a veces se da en el mercado, y beben todo lo que aparezca, todo lo que ellos les entre en deseo de beber, incluso licores fuertes, etcétera, etcétera. No le importa a la gente en general del mundo, de que los que no le sirven al Todopoderoso, pues no le importa nada de esto. Este mensaje es para los fieles, para los que creen en el Todopoderoso, el Creador, nuestro Salvador, y que se cuidan, o deben cuidarse de mantener su cuerpo sano, porque este es el templo. Cuando yo digo señalo mi cuerpo, pero podría señalar de ustedes lo mismo. El cuerpo de ustedes es templo del Espíritu de santidad, y eso nos fue dado por el Padre Celestial, por el Todopoderoso. Vamos a ver el siguiente punto. Si nuestros cuerpos están desprovistos de ese poder del Espíritu y por lo tanto contaminados por la presencia de espíritus malignos, deseos mundanos, emociones y pecado, ¿cuál es el resultado? 1 Corintios 3:17 nos dice, si alguien destruye el templo de Elohim, que se refiere a nuestro cuerpo, Elohim lo destruirá a él, porque santo es el templo de Elohim, el cual son ustedes. Wow, hermano, qué mensaje. El templo de Elohim hoy día no es el templo de Jerusalén. De hecho, el templo de Jerusalén no existe. ¿Ustedes saben? Todo el mundo sabe eso. Lo único que queda
de aquel precioso y glorioso templo de Yahweh en Jerusalén es el muro occidental, que antes le decían el muro de los lamentos. Ya cambiaron ese nombre, ahora se llama el Cotel, nada más, el muro. Pero también se le llama el muro occidental, porque esa era la parte occidental del templo. Bueno, pues no se refiere a eso cuando se habla aquí de ese templo, que ni siquiera existe. Pero hay otro templo de Elohim, del Todopoderoso, del Creador, que sí existe y que está en su casa, en mi casa y en la casa de todos los seres humanos. Bueno, al menos de los que le sirven a él, ¿verdad? Porque los que le sirven a los demonios, pues, ahí yo no me atrevo a juzgar, ni puedo juzgar, no sé. Pero sí sé de que los que le sirven a Yahweh, a Todopoderoso, Padre Celestial, sí, esos son templos de Yahweh, porque el templo es donde mora la divinidad. Y si alguien profana su cuerpo y se dedica al pecado, pues ahí no puede morar la divinidad. Ahí podría morar los demonios, si acaso. ¿Ven? Entonces, esto es importante, hermanos. Nuestro cuerpo, cómo lo tratamos, cómo lo alimentamos, cómo lo cuidamos, cómo lo mantenemos puro, libre de drogas, por ejemplo, y de cosas, otras cosas que no son necesariamente drogas, pero que hacen daño al cuerpo. ¿Eh? Todo eso es importante también y es parte del régimen del espíritu de vida que impera en nuestro cuerpo. A ver, punto 5. Para que podamos recibir ese espíritu divino, pregunta, ¿necesitamos dar el primer paso o esperar a que el Padre actúe sobre nosotros? Jacobo, mal llamado Santiago en otras traducciones, 4, 8 al 10 dice, acérquense a Elohim y él se acercará a ustedes. Esa es la generación. Acérquense a él y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, dice este apóstol, y purifiquen sus corazones, ustedes indecisos. Hay mucha gente indecisa por ahí, indecisos. ¿Le sirvo al Padre o no le sirvo? ¿Me reúno con los hermanos o no me reúno? ¿Leo la Biblia o no la leo? Etcétera. Hay mucha indecisión en algunas personas, digo. Verso 9. Aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en llanto y su voz en tristeza. Humíllense delante de Yahweh y él los exaltará. Claro, eso no es un mandamiento que hay que observar literalmente así en toda su rigidez, ¿verdad? Esto es más bien una cuestión espiritual. Y eso se basa, ese consejo de este discípulo del Mesías, se basa en la situación en que estamos viviendo hoy en día, hermanos, en nuestro mundo. Es la situación mundial actualmente en todas las naciones prácticamente, incluso en Israel. La situación de corrupción, de depravación, de perversión que impera en este mundo es como para estar llorando, es como para afligirse, es como para lamentar. Eso es lo que quiere decir aquí el mensaje de Jacob. Yaakov, él se llama en hebreo Yaakov, pero lo españolizan como Jacobo, que viene del griego, Jaacobo, Jacobos, dice el griego. Bueno, no estamos en gramática. Ahora, el punto es el mensaje que nos trae este enviado del Mesías para estos tiempos peligrosos en que estamos viviendo. No es tiempo ahora de estar en la farándula, por ejemplo, divirtiéndose en fiestas, en bailes y comelatas y conciertos de cantantes impíos y perversos que hay, abunda por ahí hoy día. No es tiempo de que los siervos de Yahweh se estén dedicándose a esas cosas, ¿verdad? Eso más o menos tiene que ver con lo que estamos diciendo, sino que este es un tiempo de recogimiento para los fieles, para los que quieren servir al Padre Celestial, a nuestro Creador. Es un tiempo de recogimiento espiritual, apartándose de todas estas impiedades que vemos a nuestro alrededor. Si usted va a un concierto, yo no he ido a ninguno de esos conciertos de, ¿cómo se llama?, de estos cantantes modernos, pero en las noticias, siempre veo noticias por ahí, salen así pedacitos de lo que ellos cantan por ahí. Y a veces por la calle pasan carros
que tienen personas en su caso que tienen la mala costumbre de poner el volumen de su radio a todo dar, y eso es un escándalo terrible. Entonces uno sin querer oye pedazos de partes de esas canciones, puras vulgaridades, pura suciedad, no todos, pero algunos, pura basura es lo que cantan. Entonces, en esa sociedad que vivimos nosotros, hermanos, no podemos escapar de eso, irnos a un monte solitario a vivir. Algunos pueden, la mayoría no puede hacer eso. Entonces, en ese contexto es que viene a ser pertinente este mensaje de Jacobo. ¿Ok? Punto 6. ¿Cómo ilustró el Mashiach? Eso quiere decir el ungido, pero es el título de Yahushua. La disposición del Padre Celestial a darnos este poder. Estamos hablando del Espíritu de Santidad, que todo el mundo llama el Espíritu Santo. ¿Ok? Que es el poder de lo alto. Lucas 11 al 13 dice, ¿qué padre? Está hablando el Mesías mismo. ¿Qué padre entre ustedes? Si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le daría una serpiente. O si le pide un huevo, le daría un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu de Santidad a los que le pidan? Entonces es cuestión de pedir, hermanos. ¿Cuántos de nosotros pedimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad a menudo? Yo bajo la mano, porque no digo que nunca lo pido, pero sí lo pido, pero no es a menudo. Entonces como que descuidamos eso, ¿verdad? Pedir que el Padre nos llene de su Espíritu de Santidad. Hoy día, con el concepto pagano de que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, entonces ese mensaje se ha desvirtuado, porque si es una tercera persona de la Trinidad, está en el cielo, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eso está allá lejos en el cielo. Pero eso no es lo que la Escritura nos enseña. El Espíritu Santo es una emanación del Padre, es algo, un poder que emana y sale del Padre y nos puede ser dado a nosotros. Ese es el tema aquí. Ese espíritu de santidad también se llama virtud. En otros pasajes, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles. En otros pasajes se le llama virtud, se le llama poder de lo alto. Es un poder, es una virtud, un poder, una potencia que emana del Padre y se le puede dar y se le da a los discípulos del Mesías Yahushua y adoradores del Padre Celestial Yahweh. Eso es para nosotros, hermanos. Eso nos llena de bondad y y nos imparte esos atributos celestiales que tan milagrosamente adornaron al Mesías nuestro Salvador. Solo mediante la recepción de ese poder en nuestro cuerpo seremos llenos de justicia. ¿Ok? En otras palabras, llenos de justicia. ¿Qué quiere decir? Ese es un concepto teológico. Llenos de justicia. ¿Qué cosa es justicia? Hermanos, eso es simplemente, quiere decir, obediencia a los mandamientos de nuestro Padre. Esa es la justicia. Y eso no es fácil para nosotros hacerlo. Por eso es que necesitamos el Espíritu de Santidad que se nos infunda y nos capacite para obedecer. Eso es lo que quiere decir esa frase. Seremos llenos de justicia. Seremos hechos capaces de obedecer al menos la mayor parte del tiempo. Porque como seres imperfectos que somos, como que se nos hace difícil obedecer todo el tiempo, ¿verdad que sí? Está hablándoles un ser humano igual que ustedes, con mis debilidades iguales que las de ustedes, y que de vez en cuando cae uno en algún pecado, en una falta, algún error. Pero entonces, lo importante es que la mayor parte del tiempo estemos caminando por el camino recto, obedeciendo al Padre y cumpliendo sus mandamientos, ¿verdad? Aunque de vez en cuando caigamos y fallemos, ¿verdad? Pero ese poder de lo alto que emana del Padre y del Hijo también, a través del Hijo, y se nos infunde, es lo que llamamos, que llama la Escritura, no nosotros, el Espíritu de Santidad. En hebreo eso se llama Ruach HaKodesh. Eso no significa Espíritu Santo, porque si quisiera decir Espíritu Santo en la Escritura, diría Ruach
Hakadosh. ¿Ve? Grábense eso. Espíritu Santo en hebreo es Ruach Hakadosh. Pero así no lo llama la escritura en hebreo. Lo llama Ruach HaKodesh. Entonces, Kadosh es un adjetivo, mientras que Kodesh es un sustantivo. No es que vamos a dar una clase de hebreo, pero hay que entender esta parte para que entiendan lo que queremos decir. Ruach HaKadosh, Espíritu Santo. Kadosh es la descripción del Espíritu, alguien que es santo. Pero cuando la escritura en hebreo siempre dice Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu de santidad. El Espíritu es el sustantivo y santidad es un sustantivo también, no es un adjetivo. ¿Okay? Los que han estudiado hebreo ya entienden esto muy bien. Bueno, lo que quiero recalcar es que el Espíritu Santo, como lo llaman generalmente, no es una persona, la tercera persona de la Trinidad a quien la gente adora y le ora y le canta. Ese es un error que le han enseñado quizás sin mala intención, ¿verdad? Los maestros de la cristiandad. Y casi el mundo entero está en ese error. Le adoran al Espíritu Santo como si fuera la tercera persona de la Trinidad. Le oran en algunos casos y lo alaban. ¿Ah? Cuando el Espíritu Santo no está allá arriba en el cielo con el Padre, está aquí en nuestros corazones, hermanos. El Espíritu de santidad, que es lo correcto, el nombre correcto de la Escritura, es el poder divino que, emanando del Padre, entra en nuestro corazón, en nuestra mente. Y eso es lo que supuestamente, o sea, se supone que nos gobierne, nos ayude a ser fieles, a obedecer, etcétera, etcétera. ¿Okay? Los que quieran una explicación detallada y amplia y profunda de lo que es el Espíritu Santo, así llamado, pues tenemos algo por ahí, podemos enviarle un documento o referirlo a un video que tenemos grabado por ahí, y si no, pues podemos explicarle de manera personal. Ok, vamos al punto siguiente, 7. Es necesario que tengamos hambre y realmente deseemos ese poder que nos hará justos. Eso es importante. Mateo 5:6. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Recuerden lo que dijimos antes. La palabra justicia no se refiere solamente a las cuestiones legales. También tiene que ver con lo que ya explicamos, ¿verdad? Esa tendencia a obedecer. Y el que tiene hambre y sed de eso, será saciado. Quiere decir que el Padre nos dará esa capacidad para obedecer y para ser buenas personas, buenos vecinos, buenos padres, buenos hijos, buenos esposos y esposas. Si se lo pedimos al Padre, esa emanación del Espíritu, de su Espíritu de santidad. La mayoría de la gente en este mundo tiene hambre y sed de las cosas de esta vida. Ustedes saben de qué estoy hablando. La popularidad es lo importante ahora. La posición política o cultural del individuo. El dinero es lo que impera. El amor al dinero es lo que impera en este mundo. Los placeres. ¿Verdad? Busque cómo está. Busque de qué o por qué se llenan los estadios o los sitios amplios de reuniones, ¿verdad? Generalmente se hacen estos festivales en estadios. Anuncia un cantante fulano de tal y allá se llena ese estadio de gente. Miles de personas van, pagan buen dinero por ir ahí. Esos son los placeres de esta vida. Vaya usted por ahí, nadie lo va a hacer, ¿verdad? Es una manera de hablar. Cuando digo, vaya usted por ahí y vea cómo están los bares, los hoteles, los sitios de diversión y de velata, donde va la gente a beber licor, a bailar, a fumar y toda clase de placeres, supuestamente placeres, entre comillas. Eso es el mundo, man. Eso es lo que está de moda. Todo lo cual es vanidad, vanidad y nada más que vanidad.
Porque uno puede divertirse y está bien divertirse, ¿verdad? No estoy hablando de que sea mala diversión, no. Podemos divertirnos y hay maneras de divertirnos, pero la manera en que lo hace el mundo en general es lo que estamos tratando de aclarar, ¿verdad? Y mencionar que es algo objetable, que debemos apartarnos de eso. Eso pronto pasará. De todas maneras, pronto va a llegar el día, hermano, en que todo esa revolución de socialidad y de festejo y de todo eso que hemos mencionado va a pasar. Todo eso se va a eliminar. ¿Ok? Déjame, estoy cavilando sobre algo. Esa, esa carrera desenfrenada que lleva la sociedad humana moderna hacia el pecado, hacia la maldad, va a terminar de una de estas dos maneras que voy a mencionar. Una de las dos. Puede ser por la segunda venida del Mesías, que regresa a esta tierra, implante su gobierno en este mundo y ahí se acabó toda la vagabundería y todas las barbaridades que hacen por ahí para divertirse la gente. Ahí se acabó eso. O vamos a suponer que nosotros estemos equivocados y que no va a venir el Mesías ni va a implantar su reino. La otra opción que tiene la humanidad, y no lo digo yo, lo he escuchado y lo he leído de genios en ciencia y en sé o cuántas cosas, científicos, lo que le espera a la humanidad si sigue el derrotero que lleva es la destrucción por la autodestrucción, mejor dicho, sea por una guerra, que sería más o menos autodestrucción, o sea por una invasión de otro país, o quién sabe si de otro mundo. Eso es lo que dicen los científicos, no es algo que yo estoy creando aquí, esa idea. Y que va a cancelar, eliminar total y absolutamente la humanidad. Una de esas dos cosas va a suceder. Por eso estoy diciendo, ¿verdad? Que eso pronto pasará. Ese pronto, yo no sé, a lo mejor no es pronto nada, ¿verdad? No, no importa si es pronto o no es pronto, va a pasar algún día. Así que mejor que nos portemos bien, hermano. Mejor es que caminemos por la senda recta, ¿verdad? No solamente en cuanto a la fe, sino en cuanto a la moral, en cuanto a la cuestión social, que seamos seres humanos correctos, seres humanos buenos. Esa es la meta de la Torá y de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, que seamos seres humanos buenos, mejores de lo que somos. Ah, en el punto 8, ¿quién abrió el camino y nos enseñó acerca de esta ley para el espíritu de vida eterna? El Mesías mismo, Juan 8, en el libro de Juan 8:12 dice, Yahoshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, dijo él. Interesante. Él es la luz del mundo, el Mesías, Yahoshua, al que todo el mundo llama Jesús. Estamos hablando de la misma persona, solo que el nombre correcto y original es Yahoshua. Eso de llamarlo Jesús y Jesucristo, eso fue un cambio que vino después, en el siglo II en adelante. Esa es la luz del mundo. Y qué lindo que el que es la luz del mundo nos dice a nosotros que el que lo sigue a él no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra metáfora, ¿verdad? ¿Qué cosa es la luz de la vida? ¿Dónde está? Lo que quiere decir la vida eterna. La vida eterna y permanente se le dará solamente a los que siguen al Mesías Yahoshua, quien es nuestro abogado delante del Padre Yahweh, el Todopoderoso, el dueño del universo, el creador de todas las cosas. Ese es el Padre. Punto 9. Ya estamos cerca del final. Nuestro Salvador, que vino a mostrarnos el camino, pasó a menudo tiempo permaneciendo delante de su Padre en oración. Es una pregunta. En Lucas 6:12 dice,
Sucedió en aquellos días que fue al monte el Mesías, Yahushua, a orar y pasó toda la noche en oración a Elohim. Wow. Tenía necesidad ese hombre porque era un hombre. No estamos hablando de un Dios ni de un ángel. Hombre de carne y hueso. Tenía necesidad de estar toda la noche en oración. Puede haber opiniones diversas, ¿verdad? Aquí si alguien diga, pues no tenía necesidad porque él era el Hijo del Todopoderoso, era sin pecado, ¿cuál es la idea de estar orando toda la noche? Otros dirían, pues sí, tenía necesidad de eso porque como hombre, él sufría también y padecía igual que nosotros, y él sabía lo que le esperaba en el Gólgota algunos días después. Él sabía que lo iban a ejecutar cruelmente, lo iban a asesinar en un madero. Él sabía eso. Y quizás por eso, por lo menos una de las razones por las que oraba al Padre pidiendo fuerza, pidiendo fortaleza, pidiendo guianza, dirección, ¿verdad? Y finalmente tuvo que pasar por ese trago amargo porque ese era su destino. Para eso vino. Él mismo lo dijo, para eso fue que vino, ¿verdad? Como hombre. Así que, ja, ¿dónde quedamos nosotros? O sea, necesitamos nosotros orar, no quiere decir que tenemos que pasar toda la noche en oración, obviamente, pero sí que debemos orar a menudo, ¿verdad? ¿Ok? Frecuentemente, mínimo cada día, como mínimo, ¿verdad? Cuando uno se acuesta en la noche es el momento ideal para dirigir una oración al Padre, dar gracias por lo que pasó en el día, lo que recibió o simplemente por estar vivo. Y cuando se levanta por la mañana, lo mismo, más o menos esa es la costumbre, ¿verdad? Entre los adoradores de Yahweh. Una oración por la mañana, por la noche y una oración por la mañana. Para la de por la mañana es para pedir fuerza, fortaleza, para enfrentar el día, los deberes, las responsabilidades. El que trabaja, pues su trabajo. El que enseña, pues su enseñanza, ¿verdad? En la escuela, por ejemplo. Y el que hace otras cosas, pues todo lo que tenga que hacer, que el Padre nos capacite, nos ayude, nos fortalezca. Debemos ser personas de oración, hermanos. Y no tiene que ser simplemente una oración, como a veces sucede en grupos, se reúnen en una iglesia y todo el mundo ora y está, eso está bien. Pero la oración más importante es la oración privada, personal, individual que usted hace cada noche y cada mañana. Y tampoco tiene que ser una cuestión de arrodillarse y estar una hora alabando y como hacen algunos, ¿verdad? No digo que esté mal eso, lo que digo es que no es necesario que sea de esa manera. Usted calladito, tranquilo o tranquila, según la persona que sea, pues puede ahí dirige su oración al Padre y ya. Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente acostumbramos a decir en el nombre del Mesías Yahushua, que pedimos tal cosa, lo que sea, ¿no? Ok. Punto 10, el penúltimo. Después de pasar la noche en oración, ¿qué pasó de él al pueblo por el cual fueron sanados? Lucas 6, 19. Esta pregunta es curiosa y es importante. Verso 9, 19. Y toda la gente, después de esa noche de oración, venía la gente detrás de él, multitudes, y toda la gente procuraba tocarlo, porque salía poder de él y sanaba a todos. ¿Qué les parece? Eso no lo podremos hacer nosotros, creo yo, porque no tenemos la misma preparación que el Mesías, que este hombre Yahushua, el Mesías, ni tenemos la misma consagración, ni tenemos el mismo poder, porque aunque ese poder divino está a nuestra disposición, no lo buscamos como él lo buscó. Es la diferencia. No lo buscamos como él lo buscó, diariamente en oración profunda y constante. ¿Mm? Así que en ese sentido no podemos compararnos con él, pero sí podemos pedir a menudo, lo más que podamos, ese poder. Muchos de nosotros hemos jugado con un imán de herradura cuando éramos niños, ¿verdad? Es un comentario, una nota. O con un trozo de acero cargado con la electricidad magnética. Ustedes saben de qué hablo. Y hemos observado cómo este
el imán recoge trocitos de metal más pequeños, ¿verdad? O limadura de metal. Podemos hacer esto una y otra vez con el imán y la limadura de metal, por ejemplo. Pronto ese metal también se cargará con el mismo poder magnético hasta recoger también trozos más pequeños. ¿Ok? O sea que usted pasa en un imán por un metal mucho tiempo, muchas veces, y ese metal también adquiere esa capacidad de atraer a otros metales. Esto ilustra, hermanos, cómo la persona que dedica tiempo a la oración diaria queda, como quien dice, cargada de esa virtud magnética divina del cielo, ¿verdad? Por usar el lenguaje comparativo. ¿Mm? Queda cargada de una virtud divina magnética, entre comillas, ¿verdad? Del cielo, mediante la cual la escoria del pecado es expulsada de nuestro cuerpo mortal y se convierte entonces el cuerpo en un templo para la morada del Espíritu de santidad que emana del Padre y mora en nosotros. Yo siempre señalo así como el pecho, ¿verdad? Porque es que simbolizamos, el corazón simboliza el cuerpo en general y el corazón simboliza la mente en particular. En realidad, donde habita el espíritu de santidad es acá arriba, en la mente, en el cerebro. Lo que pasa es que todas las actividades del cerebro, ustedes saben que se reflejan en el cuerpo, ¿verdad? Ya esto es clase de biología elemental. Todas las actividades del cuerpo tienen su origen acá arriba en el cerebro. Por eso no es incorrecto pensar que el espíritu, en realidad, el espíritu divino, pues, que nos es concedido, en realidad opera acá arriba, en la mente, en nuestro cerebro. Aunque siempre decimos en el corazón, pero ya eso es una metáfora. ¿Ok? Se dice en el corazón en el sentido de que el corazón palpita de una manera especial cuando hay emociones, ¿verdad que sí? Pues por eso es que se atribuyen a emociones al corazón, pero toda emoción viene del cerebro. Lo que pasa es que el corazón es el que reacciona a la acción del cerebro. Y ahí es donde mora el espíritu de santidad de nuestro cerebro. Así que por eso es malo beber licor en exceso, de manera que la persona se emborracha. Por eso se considera que la borrachera es pecado. ¿Mm? Porque se cancelan las funciones. No se cancelan, pero se aminoran mucho las funciones naturales del cerebro. Ya es otro tema, pero usted sabe, muchas veces las personas chocan, van guiando un carro y chocan porque van borrachos y chocan y matan a otra persona o se matan ellos mismos o por lo menos destrozan su carro porque van borrachos guiando. ¿Sí? Menciono eso solamente para comparar, ¿verdad? Para mencionar que ese cerebro nuestro, si usted lo recarga, por ejemplo, de alcohol, lo está dañando. Lo está dañando por lo menos su conducta personal. ¿Mm? Y si, por ejemplo, ingiere drogas, esos muchachos que andan por ahí endrogándose todo el tiempo, no saben lo que están haciendo. Están dañando su cerebro. Por eso a veces uno los ve así andando como autómatas, como robots, a veces, ¿verdad? Y algunos nada más. Porque el cerebro se les daña si usan mucha, o sea, droga en exceso, ¿verdad? Incluso si se sobrepasan y si tienen una sobredosis, como se le llama, caen muertos, algunos, ¿no? Han muerto por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestro cerebro, hermano. Ahí es donde habita nuestra personalidad, nuestra todo, el espíritu humano, incluso habita ahí, y el espíritu de santidad, que es el que nos puede ayudar a controlar nuestras acciones, pues habita ahí en nuestro cerebro, hermano. ¿Ok? Y por eso es que ese es un templo donde habita el espíritu de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Ok. Punto 11 y último. Después que el Mashiach, el Mesías, el ungido, el rey de Israel, pasó tiempo en oración, ¿qué pasó con una mujer que tocó el borde de su manto? Vamos a leerlo rapidito. Ustedes han visto esto en la Biblia, ¿verdad? En cualquier Biblia que usted lea, está ese relato en Lucas 8, 43 a 47. Dice, y una mujer, todo eso sucedió después de un periodo de oración del Mesías. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, wow,
la cual había gastado todo su patrimonio, todo su dinero en médicos, ninguno la pudo sanar. Se le acercó por detrás al Mesías que iba caminando por la calle, ¿verdad? Rodeado de gente. Se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, ¿no? de la vestidura del Mesías, el ruedo, y de inmediato se detuvo su flujo. ¡Wow! Quedó sana inmediatamente. Tan pronto tocó el borde o el ruedo del manto del Mesías. ¡Wow! Clase de milagro. Sin que el Mesías dijera nada. Nada más que de su cuerpo emanaba ese espíritu de poder, ese poder celestial que sanaba a los enfermos. Ok, en verso 45 dice, entonces Yahoshua dijo, ¿quién fue el que me tocó? Porque ella se fue por detrás y lo tocó. Y como todos negaban, todo el mundo decía, no, yo no fui, etcétera. Jefá, conocido más como Pedro, le dijo, Rabí, las multitudes te aprietan y presionan. Y Joshua dijo, alguien me ha tocado porque yo sé que ha salido poder de mí. Ahí está. Él se daba cuenta cuando salía el poder de su persona, de su cuerpo, y sanaba a los enfermos. El verso 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, vino temblando y postándose delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué motivo lo había tocado y cómo había quedado sana al instante. Wow, hermano. Ese hombre, el Mesías, Yahoshua, Rey de Israel, nuestro Redentor, era como un dínamo de poder, como si fuera, para una comparación humana, ¿verdad? Torpe quizás, pero como si fuera una batería cargada de electricidad. Así estaba su cuerpo cargado de poder de lo alto, del Espíritu de Santidad, al punto tal que sanaba a los enfermos sin siquiera hablar él. A veces, ¿verdad? A veces sí hablaba y sanaba a los enfermos, a veces los tocaba, etcétera, pero en este caso ni siquiera tuvo que hablar, ni siquiera supo quién fue que lo tocó. Ni siquiera tocaron sus pies, tocaron el borde de su manto. Eso muestra la grandeza del poder que habitaba en ese hombre, Yahoshua, que todo el mundo conoce como Jesús. Qué pena, ¿verdad? Porque su nombre original era Yahoshua. En hebreo o en arameo, Yeshua. Bueno, hermanos, pues esta presentación ha sido algo, digamos, sencillo, con la intención de fomentar entre los hermanos, nuestros hermanos y todo el que quiera, ¿verdad? Que nos escuche y quiera acercarse al Padre Celestial, no a nosotros, al Padre, que puedan, bueno, tomar la idea, por lo menos, de que es importante, muy importante, orar a menudo y pedir en oración al Padre, en el nombre del Mesías Yahoshua, pedir el Espíritu de Santidad, que se nos conceda ese poder de lo alto, que nos capacita no solo para obedecer, sino para permanecer libres del pecado, apartados del pecado, y en algunos casos, si usted y algunos lo hacen, se consagran tanto y de tal modo a eso que incluso pueden sanar a otras personas por medio de la oración, con un toque, ¿verdad?, al enfermo y la fe del enfermo y también instruyendo al enfermo, etcétera, etcétera. Pueden y ha habido milagros hechos por seres humanos comunes y corrientes como nosotros, pero son hombres y mujeres consagrados al Todopoderoso. De eso que se trata, hermanos, el tema. Pedir, recibir el Espíritu de Santidad y utilizar esa capacidad espiritual para ayudar a otras personas. Bueno, pues con esto, hermanos queridos y amigos que nos escuchan y nos ven en YouTube y los que están acá presentes conmigo, pues me despido hasta la próxima semana. Vamos a estar cada viernes, como siempre, cada viernes en la noche, ¿verdad? Como se dice generalmente, que es la noche del Shabbat, con otro tema distinto,
y cada vez vamos a ir quizá profundizando un poquito más en los temas más difíciles. Estamos ahora en los sencillitos, ¿ok? Y entonces pues les invito a que me acompañen la próxima semana y los que quieran también acompañarnos en nuestros servicios de adoración y estudio cada sábado en la mañana a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, de 10 a 12, nuestro estudio de ya es la obra de la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahushua. Así es como se llama nuestra organización. La escuela hebraica que yo dirijo es parte de ese ministerio, es mi ministerio personal, pero es parte también de la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahushua. Y ese servicio es a cada Shabbat, cada sábado, de 10 a 12. Y por la tarde a las 6:30 creo, también hay otra reunión especial de nuestra asamblea para estudiar la Torá, para estudiar directamente la Torá con algunos de nuestros maestros, que son varios, ¿verdad? Yo no soy el único que habla aquí. Hay varios maestros acá que enseñan muy bien la palabra del Todopoderoso. Entonces, pues les invito para la próxima semana. Si me escriben a hebraica@gmail.com, le puedo enviar a los que interesen el itinerario de servicios, de reuniones, ¿verdad? Nuestras en la semana. Así que serán bienvenidos. Y hasta la próxima, que el Todopoderoso Padre Celestial los bendiga. Shalom.